teniendo que esperar prácticamente 30 años desde su primera aparición en los cómics para debutar en la gran pantalla. El camino de Venom en este medio no ha sido fácil, teniendo que sortear varios obstáculos para en 2018 tener su propia película en solitario. Pero ¿cuál fue este proceso y cómo es que por fin, después de tantos años, el personaje pudo llegar al cine? En el siguiente video lo repasamos. Teniendo una primera aparición en los cómics de Marvel en 1986 bajo el nombre de Eddie Brock, Venom nacía de manera oficial en abril de 1988 de la mano de Todd McFarlane y David Michelin en el Amazing Spider-Man 299. Según relata el artista canadiense, una de las razones por las que nació el personaje fue por su poco deseo de seguir dibujando a Spider-Man bajo el traje negro. En aquellos años, Peter ya había dejado de utilizar al simbionte, usando un traje muy parecido que le había sido dado por Black Cat, complaciendo hacia los lectores que querían seguirle viendo portar este color. El deseo del artista era dibujar las clásicas redes en azul y rojo, creando al personaje de Venom para que por fin Spider-Man decidiera regresar a su antiguo atuendo. Curiosamente, el villano pronto se colocó como un referente de la editorial, teniendo un éxito masivo que le llevó a convertirse en un personaje recurrente de la serie para después protagonizar sus propias series en solitario. Para mediados de los 90s, Venom era tan reconocido que nuevas generaciones ya le veían como el gran némesis de Spider-Man, en gran medida por su participación en la serie de 1994, donde tuviese una adaptación que le llevó a convertirse en un fenómeno de la cultura popular, elevando su popularidad a dimensiones insospechadas por Marvel. Adaptándose a esta época, replicando el efecto del antiheroísmo que dominaba las páginas de los cómics, Eddie Brock era la nueva figura de la editorial, paseándose por los caminos dignos de un villano, pero también por los actos del heroísmo. En esta década, diversos estudios cinematográficos comenzaron a trabajar en lo que sería su primera adaptación al cine, una vez que Marvel, quien se encontraba en grandes problemas financieros, vendiera los derechos de sus personajes al mejor postor. Mientras que James Cameron trabajaba en su versión de Spidey para MGM, New Line Cinema hacía lo propio con Venom, contratando a David Goyer para darle vida al guión, iniciando con los ahora conocidos problemas legales entre estudios. El estudio solo había logrado adquirir los derechos de Venom, por lo que la película no contaría con el trepamuros, teniendo una historia donde ambos personajes nunca se conocerían, algo muy parecido a lo que se vive hoy en día. En teoría, la historia presentaría a un simbionte proveniente de un planeta alterno. El papel protagonista sería interpretado por el actor Dolph Lundgren y Carnage sería el villano. Hay que recordar que se trataba de los 90s, donde este tipo de adaptaciones estaban tan cercanas al cine de serie B que no podíamos exigir demasiado. Poco después, en 1998, Sony adquirió los derechos de Spidey dejados en libertad por MGM y comenzó a mover sus piezas para dar forma al proyecto de 2002, frenando muchos de los proyectos que giraban en torno a Spidey y sus personajes en aquel momento, como la historia original de Spider-Man Unlimited y la película del simbionte de New Line, quien cedió los derechos a Sony a regañadientes. Con el éxito cosechado con las dos primeras películas, Spider-Man 3 presentaría Venom, bajo la petición de Avi Arad, quien había trabajado de excelente manera con él en The Animated Series. Para el productor era necesario ver al personaje en el cine, pues creía habían tardado demasiado en adaptarle tomando en cuenta la gran popularidad que este tenía en los cómics y la televisión. Siendo impuesto por el estudio a un Sam Raimi que en diferentes momentos había declarado sentirse incómodo con el personaje, el debut en el cine de Eddie Brock llegó de la mano del actor Topher Grace. La visión del director con el personaje era la de un sujeto tan normal como Peter Parker, tratando de acercarle físicamente a este, dejando de lado los enormes músculos de la versión original. A pesar de ser un éxito en taquilla, la película no contó con el respaldo de la crítica y el público en general, siendo un fracaso interno para el estudio que decidió reiniciar la franquicia 3 años después. No obstante, entre 2007 y 2010, Sony anunció una película en solitario del personaje, contratando a escritores como Paul Wernick y Reed Reese para darle forma a la historia.
Al igual que el guión de Spider-Man 4, esta película de Venom no estaba llegando a ningún buen puerto. Se presume que la dupla de escritores querían darle un rumbo diferente al personaje, siendo mucho más sombría y adulta, elementos con los que el estudio no se sentía del todo cómodo, buscando atraer a un público más general dándole el proyecto a Gary Ross, quien además de escribir la historia también la dirigiría. A principios del 2010 se anunció el reinicio de Spider-Man bajo la dirección de Mark Webb, que hicieron replantearse a Sony el rumbo de Venom en el cine. Era claro que sus planes iniciales tendrán que cambiar y para 2012, cuando The Amazing Spider-Man llegó a los cines, el estudio comenzó a trabajar en un nuevo proyecto. El director Josh Trank había entrado en negociaciones con Sony para encargarse de esta nueva versión de Venom, pero nunca consolidándose en nada, pasando a dirigir el reinicio de los Cuatro Fantásticos y prácticamente arruinar su carrera. Un año después, en 2013, el estudio volvió a anunciar a un nuevo equipo creativo para por fin sacar adelante la película, ahora siendo comandado por Robert Kirkman, escritor y director del proyecto. 2014 no resultó ser el mejor año para el estudio, teniendo que lidiar con el fracaso de Amazing Spider-Man 2, dando por concluidos todos sus planes con su ambicioso nuevo universo compartido centrado en el trepamuros y sus personajes, llegando a un acuerdo con Marvel Studios para trabajar en conjunto a Spidey. Nuevamente el proyecto centrado en Venom se venía abajo, siendo revivido en 2016, el año de debut de Spider-Man en Marvel Studios. Con su personaje insignia comprometido con otro estudio responsable, Sony rescató aquella esencia del proyecto de los 90s, dando luz verde para una película que construyera al personaje desde cero sin la participación de Spider-Man. Contratando al director Ruben Fleischer para hacerse cargo de la película y contando con Tom Hardy como protagonista, la cinta pretendía seguir los pasos de proyectos clasificación R, apadrinados por Fox como Logan y Deadpool, ambos exitosos proyectos en taquilla. Sin embargo, durante el proceso creativo y sobre todo en la postproducción, se optó por mantenerse en los parámetros del PG-13, pensando en una posible colaboración futura con Marvel Studios, quienes han desarrollado a Spider-Man todo este tiempo. Esta decisión fue muy bien reforzada con el increíble e insospechado éxito en taquilla de la película, recaudando más de 640 millones de dólares fuera de Estados Unidos y 856 millones en su totalidad. Si tomamos en cuenta que contó con un presupuesto relativamente bajo de tan solo 100 millones, Sony había logrado conseguir su mayor éxito en su historia hasta ese momento, teniendo ganancias que le hicieron pensar en grande. Después de diversos intentos, proyectos malogrados y fracasos en taquilla, el estudio por fin encontró un espacio para el personaje en el cine, dando luz verde para una secuela que se estrenará en 2021 bajo la dirección de Andy Serkis, con el mismo Tom Hardy repitiendo en su papel de protagonista, como productor y también como escritor de la misma. Let There Be Carnage introducirá a Cletus Kasady y promete continuar con la premisa de la primera parte, que estuvo cargada a la comedia y el sentido del humor negro del simbionte. Dime qué opinas sobre todo esto. ¿Te habrá gustado ver una adaptación del personaje en la industria de los 90s? ¿Cuál de todos estos proyectos fallidos recuerdas y qué te pareció el filme de 2018? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Venom, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.